Hola, ¿cómo están amigos de Argentina, Latinoamérica y del mundo? Acá estamos con un nuevo video que se llama Los tentáculos del pulpo, la gran bestia, la ruta del poder, primera parte. Por favor, antes de que escuches el contenido de este video, recuerda no nombrar lo que yo no nombro. Si esta consigna no es respetada, eliminaré el comentario y haré la correspondiente denuncia. Vamos a explicar lo que sin duda te habrá de escandalizar y tu mono loco enseguida dirá, no, esto no puede ser. Así que te sugiero que antes de escuchar este video le des un calmante a tu mono loco. Escucha lo que te voy a compartir y desde ya te adelanto que este tema va a tener 3 videos. Este es el primero. Es que se necesita tiempo para poder escucharlo y poder discernir. Cuando comienzo a juntar material para mis videos, comienzan a aparecer en el escenario de mi mente palabras o definiciones que en principio parecería ser que nada tienen que ver con el tema en el que deseo enfocarme. Pero a poco que le aplique discernimiento, veo el hilo que parece invisible y que une tantísimas cosas. Y así me sucedió con la espada de Damocles. Es esta una frase popular que debemos a un historiador griego y que hasta hoy se utiliza para referirse a un peligro inminente, aludiendo a una espada que pende sobre nuestras cabezas y que en cualquier momento pueden caer sobre nosotros. La historia cuenta que Damocles era un miembro de la corte del rey Dionisio el Viejo, un sanguinario tirano de Siracusa del siglo IV a.C. Este planeó una estrategia como escarmiento para Damocles. Le ofreció intercambiar los roles por una noche para que pudiera experimentar personalmente los placeres que tanto envidiaba, o sea, los placeres del rey. Se organizó un gran banquete para Damocles que ocupó el lugar del rey y gozó de todos los lujos y privilegios que su título temporal tenía. Todo estaba bien hasta que Damocles miró hacia arriba y advirtió una afilada espada que pendía sobre su cabeza, atada por un único pelo de crin de caballo. De repente se le quitó no solo el apetito, sino que los nervios lo obligaron a rechazar el sueño de ser rey con solo ver la espada amenazante. Le pidió al rey abandonar su puesto, alegando que ya no quería seguir siendo tan afortunado. ¿Por qué esta historia de la espada de Damocles? Esta historia es para referir a una amenaza constante que puede llevar inesperada y repentinamente a un trágico desenlace. Una excelente metáfora de los inminentes peligros y el precio que se paga por un gran poder, o por ignorar, o por no escuchar, o por obedecer. ¿Por qué te traigo a colación este tema? Muy sencillo. ¿Acaso no te das cuenta de la espada de Damocles que tienes sobre tu ser y que también la tiene la humanidad toda? ¿Necesitas que te lo explique en detalle? ¿O las neuronas te funcionan y puedes entender lo que te digo sin nombrarlo? Pero mientras te distraen con el alfabeto griego, vienen sucediéndose hechos que desde hace cientos de años te han afectado en tu vida actual sin que te des cuenta.
Y estos hechos lentamente se han ido transformando en la espada de Damocles para la humanidad. ¿No me crees? Bueno, mejor. Así puedes analizar lo que te voy a explicar en este video y en los dos que seguirán. ¿Sabes tú qué es una patente de corso? Presta mucha atención porque esta definición tiene que ver con los dos videos que siguen. La patente de corso era un documento entregado por las autoridades de un territorio por el cual el propietario de un navío tenía permiso de la autoridad para atacar barcos y también poblaciones enemigas. De esta forma, el propietario se convertía en parte de la marina del país o de la ciudad expendedora de la patente. Estas fueron muy utilizadas en la Edad Media y en la Edad Moderna, cuando las naciones no podían costearse marinas propias o no lo suficientemente grandes. De esta forma, Francia, Inglaterra y España las emplearon ampliamente. También fueron usadas por las naciones americanas durante las guerras de la independencia. Se abolieron en 1856 en el Tratado de París, que dio fin a la Guerra de Crimea. La Constitución Nacional de Argentina la mantuvo hasta 1994, con una cláusula que permitía conceder patentes de corso y de represalias y establecer reglamentos para las presas. Desde que yo era chica se usaba esa palabra patente de corso para decir, se le aplicaba como metáfora cuando algo era falso o no correspondía. Esta definición te ayudará a entender no solo cómo ha sido la ruta del poder, sino que tendrá vital importancia, como te dije recién, para los próximos 2 videos luego de este. Mientras te tienen muy distraído con todo lo que pasa en forma cotidiana, los hechos que voy a mencionar seguro los estudiaste en el colegio, o cuando hiciste un profesorado, o cuando estudiaste en alguna facultad, o lo escuchaste en alguna novela o en alguna película. Tú creías que eso era fantasía o que era de afuera, o que ya había pasado. Presta atención. Este video va a ser un poco diferente de los anteriores. En 1729 se funda el Club de los 300, un club privado convocado a iniciativa de la Compañía Británica de las Indias Orientales y compuesto ¿por quiénes? Por banqueros internacionales y dinastías aristocráticas. Este grupo diseñó planes en secreto para marcar la agenda oculta de las instituciones políticas y trazó una hoja de ruta para crear una dictadura global plutocrática. Hoja de ruta. ¿Algo que ver con la Agenda 2030? Estamos hablando de 1729. Ya dije en otros videos los pacientes que eran estos reptilianos que trazan su lineamiento y a veces tardan 50 años o más hasta que lo ven concretado. Bueno, luego en 1733 desembarca en Norteamérica la familia Rockefeller, que se convierte en el clan más poderoso de Estados Unidos gracias al monopolio petrolero a través de las compañías Standard Oil, hoy ExxonMobil y otras, y la fundación Chase Manhattan Bank. En 1743, Amschel Moses Bauer, orfebre de profesión, completaba sus ingresos
ejerciendo de cambista. Abrió una tienda de monedas en el gueto judío del Frankfurt del Meno, en Alemania. Sobre la puerta de la entrada a su casa, cuya planta baja reservaba para el negocio y la planta alta para la familia, colgó un cartel en el que se representaba un águila romana en escudo rojo. La tienda llegó a ser conocida como la tienda del escudo rojo. En alemán, Rothschild. Roth, rojo, Schild, escudo. Con el tiempo, esta palabra comenzó a convertirse en el patronímico de estas personas. El ascenso a la prominencia europea de la familia comenzó con Mayer Amschel Rothschild, fundador de esta dinastía e hijo de Amschel Moses. En la década de 1760, el joven Mayer Amschel estableció sus actividades en Frankfurt, negociando con monedas y billetes. ¿Me va siguiendo? En 1769 fue representante de la corte de Guillermo I. Fue en 1773 que Mayer Amschel Rothschild, patriarca de una de las dinastías de banqueros más poderosas del mundo, solo con 30 años de edad, reunió en Frankfurt a 12 miembros de la élite financiera internacional y expuso su plan secreto de 25 puntos para saquear y dominar al mundo. Fue en 1784 que se compró una gran casa en la Judengasse, callejón de los judíos, donde fue a vivir junto con su esposa y sus 10 hijos. La casa fue conocida como la Casa del Escudo Rojo, y allí sus 5 hijos varones crecieron y aprendieron las habilidades que le permitieron convertirse, escucha bien, en banqueros de monarcas y gobiernos europeos, y posteriormente establecer el negocio de la banca Rothschild en toda Europa. La información de lo que te brindo, en parte, está expuesto en Internet, en parte en la web pedernal.org y en parte por experiencias propias, aprendidas cuando ejercía mi rol de abogada de leyes. Ya en 1790, Rothschild dice: permitidme fabricar y controlar el dinero de una nación y ya no me importará quién la gobierna ni quién haga sus leyes. Esta frase es muy conocida además. Rothschild se especializó en otorgar créditos a las casas reales y llegó a controlar el Banco de Inglaterra. En Frankfurt tuvo 10 hijos, la mitad varones, y son los que envió a extender su negocio abriendo sucursales por el extranjero. Los Rothschild, escucha, alquilaron soldados a Guillermo I, fundador del Segundo Reich. Cobraron en oro que a su vez invirtieron en la Compañía Británica de las Indias Orientales. También en el año 1790, Sir William Pitt Hampster, miembro de la Casa de los Lores, dijo: detrás del trono hay algo más grande que el rey mismo. El mundo está gobernado por personajes muy distintos de los que se imaginan los que no están detrás de la escena. ¿Te resulta conocido en los gobiernos de tus países? En Argentina esto se ha repetido una y otra vez y seguimos así. En la misma década de 1790, los Rothschild y los Rockefeller se asociaron
ocupando la cima del poder económico y aumentando su influencia en la política durante los siglos XIX y XX. Habría que agregar siglo XXI, ¿no? La familia Rothschild, también conocido como Casa Rothschild o simplemente los Rothschild, es una dinastía europea de origen judeo-alemán, algunos de cuyos integrantes fueron fundaron bancos e instituciones y financieras al final del siglo XVIII y que pasó a convertirse a partir del siglo XIX en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros del mundo. ¿Vas comprendiendo? En el año 1816, a 5 hermanos de la rama austríaca de la familia se le otorgaron baronías hereditarias del imperio de los Habsburgo por el emperador Francisco I de Austria. Ahora presta atención a lo que sigue. La rama británica de estos Rothschild fue elevada a la nobleza, nada más ni nada menos que por la reina Victoria. ¿Te acuerdas de la reina Victoria? Lo que expuse sobre ella y el video La reina Victoria y los niños. ¿Te acuerdas que en otro video te expresé que a los oscuros y reptilianos les fascina el tener muchas medallas y premios que se entregan entre ellos? En mi libro La verdad de una mentira descoronada, hago expresa mención en un capítulo entero de toda esta cuestión de medallas, honores y premios. Príncipe de Asturias, Premio Nobel y ya no me acuerdo cuántos premios más. ¿Esos premios son para la gente como tú y como yo? Son para ellos y entre ellos. Y tú crees que es fabuloso. Bueno, sigamos. Ya en 1833 se funda la logia masónica con sede en la Universidad de Yale, la Orden de la Calavera y los Huesos, Skull and Bones. ¿Te acuerdas de la película del mismo nombre? ¿Recuerdas cómo eran los ritos de iniciación? Súper humanos. Los ritos. También era llamada Fraternidad de la Muerte. Estaba formada por unos 1000 miembros influyentes, entre ellos George Bush, padre e hijo. Sí, escuchaste bien. George Bush. Y esto no es ningún secreto. Así como la mayoría de los presidentes que ha tenido Estados Unidos han surgido de esta fraternidad. Muchos de sus miembros se han visto involucrados en actividades de narcotráfico y actos racistas contra las minorías étnicas de Estados Unidos. ¿Crees tú que este grupo tuvo algo que ver con el escándalo del Watergate, la invasión de Bahía de Cochinos o el asesinato de John Kennedy? Dado que he estado en Cuba varias veces, en el último viaje que hice, por una gran intriga que yo tenía adentro mío, fui hasta el sitio físico de Bahía de Cochinos. Aún hoy no puedo entender cómo los cubanos, estos casi sin medios bélicos, pudieron ganarle al ejército norteamericano con todo el poderío que estos tenían. O quizá fue una falsa bandera, para después justificar la existencia de Guantánamo, la peor cárcel de Estados Unidos, según dicen, en la isla de Cuba. Investiga. Yo sigo sin entender cómo Estados Unidos puede tener en la isla de Cuba la peor cárcel de su historia. Además, según he visto investigando, es para que no se puedan aplicar las leyes norteamericanas
a los presos que allí llevan. Re humanitario. En el año 1835, el por entonces presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, se opuso a la creación de un banco central privado promovido por los banqueros internacionales. El resultado recibió 2 balazos. En 1836, Jackson, que no muere por los 2 balazos, consiguió suprimir el Banco Nacional de los Estados Unidos controlados por los Rothschild. Fíjate que cuando algo molesta a los reptilianos que dominan el mundo, junto con sus híbridos, asesinan. Y en Argentina tenemos el caso Nisman, caso en el que se han empeñado en hacernos creer que se suicidó. ¿Cuántos suicidados a lo largo de la historia en el planeta Tierra? Bueno, sigamos en el orden cronológico, así no te pierdes. Toma mucha agua, así puedes digerir la información que te estoy pasando. Es dura pero real. Entre 1861 y 1865, durante la Guerra Civil de Estados Unidos, los Rothschild parecería ser que financiaron a ambos bandos, el del norte y el del sur. ¿Tú puedes creer eso? Que los mismos personajes apoyen a los 2 bandos y que en la guerra estaban enfrentados. ¿Quieres saber quiénes eran los que apoyaban la esclavitud? En 1843, Henry Jones y otras 11 personas fundaron en Nueva York la Knight Ridder, los Hijos de la Alianza, una poderosa organización sionista paralela a la masonería. Ellos apoyaban la esclavitud. Fue precisamente en 1865 cuando John Wilkes asesinó al presidente Lincoln, porque éste se negó a pagar los intereses de las deudas. 2 años antes, Lincoln se vio obligado a restablecer el Banco Nacional de los Estados Unidos, controlado por los Rothschild para financiar la guerra. ¿Puedes discernir con algún grado de conciencia quién o quiénes encargaron ese asesinato? ¿Tú crees que cuando el presidente Lincoln se negó a pagar intereses de la deuda a este banco privado, tuvo algo que ver el asesinato de su persona? ¿No te resulta conocida la táctica? Fue en 1863 que Rockefeller funda la Standard Oil. Llegó 1880 y de golpe se fomenta en Rusia, Polonia, Bulgaria y Rumania una serie de pogroms, linchamientos multitudinarios, espontáneos, premeditados, de un grupo particular, étnico, religioso, etc., acompañado de la destrucción y expoliación de bienes, que resultaron en la masacre de miles de judíos inocentes, impulsando la huida de unos 2 millones de judíos a Estados Unidos. La razón de iniciar estos pogroms era crear una masa judía en Estados Unidos, educada como votantes demócratas. A principios del siglo XX, esto daría lugar a una masiva base de poder demócrata en Estados Unidos. Tareas para el hogar. Investiga quién o quiénes pueden haber impulsado esos pogroms y a quienes beneficiaron las consecuencias de los mismos. Pogroms, P-O-G-R-O-M-S. En 1884 nace la Sociedad Fabiana en Gran Bretaña. Estaba compuesta por intelectuales, científicos, escritores y políticos. ¿Adivina quién estudió ahí?
David Rockefeller, y dedicó su tesis al fabianismo. Para los fabianos, el futuro gobierno mundial debería ser privado y se basaría en una economía social planificada y monopolista. ¿Ya te cansaste de escucharme? Mira que aún falta un poquito. Además, la política, decían los fabianos, debe estar subordinada a la economía, a las necesidades de los grandes empresarios y las multinacionales. Cualquier semejanza de lo que estoy diciendo con lo que ha sucedido en tu país, cualquiera sea este, es pura realidad. A esta altura del video te estás preguntando qué tiene que ver esto con lo que te expongo, con la situación mundial, las chófilas, los ovnis del alfabeto griego, las chófilas antenoides y todo lo demás. ¿Acaso tú te has creído que todo lo que estás viviendo a nivel mundial surgió hace un rato o unos escasos años? Espabilate, no me creas, investiga, haz silencio y discierne. ¿Te acuerdas? Sobre todo si eres varón te vas a acordar con más facilidad del acorazado Maine y lo que eso significó. Fue en 1898 que Estados Unidos acusó a España del hundimiento de un barco, acorazado Maine, hundido por los propios estadounidenses para utilizarlo como pretexto con el fin de declarar la guerra a España para apoderarse de Cuba. ¿Apoderarse de Cuba? ¿Recuerdas lo que te dije de Guantánamo? En el año que se apoderaron de Guantánamo y ejercieron su poder, fue en 1903, forzando a Cuba a cederles el control territorial, merced al Tratado Cubano-Estadounidense, repito, de 1903. Casi un siglo después, en los documentos desclasificados relativos a la Operación Mangosta, proyecto para la invasión de Cuba después de la derrota de Estados Unidos en Bahía Cochinos, se reconoció que el hundimiento del Maine fue un atentado de falsa bandera. En 1910 se reunieron media docena de hombres en la costa de Georgia y redactaron los acuerdos recogidos en el decreto por el que se creaba el Banco de la Reserva Federal, un grupo bancario privado con derecho al control de la circulación monetaria y capacidad legal para acuñar moneda y emitir billetes. Según Anthony Sutton, economista y periodista norteamericano de la Universidad de Stanford, para poder crear el Fed, la élite financiera y petrolera norteamericana tuvo que manipular las elecciones de 1912. ¿Cómo no era que tú creías que tú elegías? ¿Es posible manipular las elecciones? Quizás en Venezuela manipularon las elecciones, o en Argentina, o en otros países latinoamericanos. La sesión parlamentaria que aprobó la creación de la Reserva Federal se celebró durante la noche del 22 al 23 de diciembre, 2 días antes de la Navidad, aprovechando la ausencia vacacional de muchos congresistas que se oponían al proyecto. ¿Te suena conocido esto de leyes que se aprueban en todos los países, según dice la gente de campo, entre gallos y medias noches? Paul Warburg fue nombrado su primer presidente, mientras su hermano Max dirigía el banco alemán de la dinastía familiar en Frankfurt durante el gobierno del Kaiser Guillermo II y se constituía en su banquero personal antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. De las acciones de este banco significó que los Rockefeller, Rothschild y Morgan
controlan la mayoría de las acciones del banco central más importante del mundo. En 1930 se funda el Banco Internacional de Pagos, BIS, B larga IS. Como un chiste, BIS, repetición. Con sede en Suiza, es un banco hermético y sin responsabilidad ante nadie. Supone una entidad privada en manos de banqueros internacionales y su actividad consiste en prestar dinero, con su correspondiente interés, a los bancos centrales. Funciona como cámara de compensación para el equilibrio de pagos entre las naciones y se lo conoce como la Gran Bestia. La Gran Bestia. El BIS colabora estrechamente con el FMI y ejerce su autoridad sobre el sistema financiero internacional. Desde su fundación, el BIS está controlado por 6 bancos centrales: la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón, ambas entidades privadas, y los 4 bancos más importantes de Europa, o integrados en el Banco Central Europeo, los cuales nacieron también como instituciones privadas. Este banco BIS ha sido llamado la bestia, como podríamos en este momento de la historia de la humanidad llamar la bestia a los conglomerados farmacéuticos. ¿O acaso no te suena eso de que estos no tienen ninguna responsabilidad sobre los efectos perversos de las chófilas? Tienes que deglutir toda esta información. Ten la misma paciencia que los reptilianos han tenido a lo largo de centurias para llevar a cabo su maléfico plan. Esta información tendría que servirte para que te decidas de qué lado de la historia te encuentras. ¿Del lado de los medios de los miedos que te llevan de las narices desde la televisión? ¿O del lado de los guerreros que se defienden con dignidad y no renuncian a su libertad de ser humanos libres? Hasta el próximo video. Gracias por haberlo mirado hasta acá.